Zona de entrevista. 1:36 p.m. Está con nosotros Citlali Murillo del colectivo Calle Sin Acoso. Citlali, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, Citlali, de la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar a la fecha, pues se dieron noticias interesantes en relación a la denuncia y a la exposición de casos relacionados con el acoso sexual, ¿no? Y el acoso laboral. En Estados Unidos empezaron y después, como una caja de Pandora, casi todos los días hay información relacionada con esto. Sí, es bastante interesante porque lo que entendemos por acoso muchas veces es simplemente como alguien que está insistiendo, nada más, ¿no? O sea, o inclusive alguien que nos llega a tocar, etcétera, ¿no? Pero lo más impresionante de todo es que a veces son abusos sexuales. O sea, es decir, que cuando estamos preguntándole a las mujeres en la calle si las han acosado, ya sea en el trabajo, como dices, o en la escuela, nos dicen que no. Pero cuando les explicamos qué es el acoso, qué es el abuso sexual, inclusive hasta pueden ellas animarse a denunciar violaciones. Y lo que está pasando es que estamos visibilizando el problema. Y como es tan normalizado, como no sabemos realmente identificar las señales, porque estamos muy acostumbradas a callar, estamos acostumbradas a que tenemos un peso enorme de culpa y por lo tanto tenemos miedo de que inmediatamente que empecemos a denunciar tengamos una culpa y como bien lo dices, en cuanto salen estos ejemplos hay un montón de ataques. Es impresionante que a pesar de que ya viviste una agresión, te animaste a denunciar y encima te amenazan inclusive hasta de muerte, como lo hemos visto en un montón de casos aquí en México también. Sí, existen estas represalias y llama la atención, por ejemplo, que, bueno, en Estados Unidos son otras leyes, son otras normas, otras protecciones quizá, pero acá en México luego se levantaron voces en las que ojalá pudiéramos hacer lo mismo que en Estados Unidos, porque aquí se puede denunciar, se puede exponer, pero va a pasar esto que tú mencionas, las amenazas, los señalamientos, y no hay en realidad, que eso es lo peor, un marco ni legal ni de ningún tipo que proteja realmente para defender este tipo de casos. Sí, y de hecho deberían de ir acompañados todo esto que tú dices, tanto el marco legal, las sanciones, ¿no? La prevención, con una campaña o con muchas campañas que expliquen exactamente qué es y por qué es violencia. Porque lo tenemos tan interiorizado que también muchas mujeres, por ejemplo, el caso de Susana Zabaleta, que algo que me desgarró por dentro fue que empezó a burlarse y a decir, imagínate que en Televisa hicieran exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo crees? O sea, claro que no. Hay mujeres que les gusta que las violen. Hay mujeres que están ahí y dicen sí, pero en realidad no. Es toda esta cultura también que es muy mexicana, pues no quiero decir mexicana, sino que es parte del folclore que no debería de ser, que es los piropos, que es que a todas les gusta, ¿no? O sea, yo realmente cuando voy por la calle y le pregunto a un hombre cuando tengo tiempo y cuando tengo todas las ganas, oye, uh-huh, ¿por qué lo haces? ¿Para qué? En realidad no por qué, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Qué esperas? No saben. Esto es algo tan arraigado que los mismos hombres tampoco se cuestionan, ¿no? Y en realidad lo único que hacen es defender ese derecho, porque se creen con ese derecho de que, bueno, como a todas les gusta, como es muy normal que tú quieras que te estén reconociendo cómo vas vestida, cómo te ves, y las mismas mujeres también estamos, claro, en ese mismo contexto, con esa cultura tan fea que nos dice que solo hay una forma de ser mujer, y esa es dentro de la calle. Si no, hay una sanción. Es decir, puede ser acoso, puede ser violencia, etcétera, etcétera. Y de hecho ni siquiera tanto en la casa, sino en la cocina, ¿no? Uh-huh. Tenemos un montón de ejemplos de dichos y de bromas súper feas que lo comprueban, ¿no? Calladas, ¿no? Uh-huh. Esa es la única forma como de ser una buena mujer. Ser madre, por ejemplo, si estás embarazada, si vas con niños, claro, se dan todos los casos, pero entre comillas podría decirte que hasta te pueden como respetar mejor, ¿no? ¿Cómo es una buena mujer y cómo se comporta una buena mujer? Pues, acompañada. Inclusive si nos atrevemos a denunciar, es lo primero que te dicen, ¿no? ¿Cómo ibas vestida? ¿Cómo se debe vestir una mujer, ¿no? Sí, que ese es otro gran prejuicio, ¿no? Pues es que si trae minifalda, pues se expone. Después de esta información, ¿no? Que llegó en cascada, escuchaba un comentario, la verdad no recuerdo si fue de un hombre o de una mujer, me parece que fue de una mujer, es lo más lamentable, que ahora se preguntaban los hombres un tanto como víctimas, ¿no? Claro. Oye, pues entonces ya no vamos a reconocer la belleza. Sí,
¿no? O sea, Sí. porque entonces ya me van a acusar de acoso. Sí, es muy, muy, muy importante lo que estás diciendo, porque yo cuando voy hablando del acoso y hablando de toda esta normalización, lo que yo digo es lo siguiente, es, a ver, vamos a pensar cómo es la comunicación entre dos seres humanos, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer, si yo tengo una intención de comunicarme con alguien, es primero, si yo soy un ser humano, de verdad, voy a fijarme bien en las reacciones, ¿no? Y en que es una persona a quien yo me estoy dirigiendo. Es más, si yo voy a preguntar la hora en la calle, no me voy a acercar mucho a esa persona. No le voy a decir y me voy a ir rápido. O sea, sabemos perfectamente bien qué está bien hacer esperando la respuesta de un ser humano y qué no está tan bien cuando no nos importa cuál es la respuesta. El acoso callejero es ese. Toda la constante es esa. Nos dicen algo y no les importa realmente si nos afecta, si nos gusta. Lo único que tienes en tu cabeza, digamos, como hombre o como alguien que espera que te guste, es eso. No me importa, ¿no? Es más, hasta te pueden decir, yo estoy en todo mi derecho, como bien dices, de admirar la belleza, ¿no? Entre comillas. Claro. Uh-huh. ¿Has sentido algún cambio después de esto? Sí, mucho. Y sobre todo el que acabas de decir, que es la resistencia. ¿Por qué? Pues porque es algo tan interiorizado y tan naturalizado que hay una resistencia en cada uno y cada uno de nosotros. O sea, es decir, estas formas tan cerradas de cómo tiene que ser una mujer y de cómo tienen que comportarse los hombres, porque también yo puedo imaginarme todos esos hombres que me están reclamando de que ya no van a poder voltear a ver a ninguna parte y que los van a meter a la cárcel. Es una resistencia tal que yo me los imagino de pequeños, cómo es que han sido también educados, ¿no? O sea, cómo es que sus papás, sus tíos, sus hermanos, sus compañeros fueron codeándolos, diciéndoles que a poco no le vas a decir nada, ¿no? Es una masculinidad que es muy cerrada también, es muy frágil, porque tú le puedes decir a un hombre que es una mujer, que es una nena, le estás diciendo que es débil. Y por otro lado, entonces también estás diciendo que las mujeres también somos débiles, ¿no? Y que en realidad pues necesitamos de este reconocimiento para también entrar en un juego que también tiene que ver con la masculinidad y con la feminidad, que es el juego de la conquista. Es muy lamentable. Me parece igual que hay que cambiar todo esto que viene de la educación, pero eso en específico, cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, es importante, muy, muy, muy importante, ¿no? Fíjate que dices algo trascendente, la masculinidad y ahora, bueno, con las nuevas generaciones, a pesar de que tienen muchos retos por enfrentar, qué bueno que también tengan esa visión, esa apertura y ese alcance para levantar la mano, para ser escuchadas, para levantar la voz y no tener una autorrepresión que también está muy arraigado, pero eso de la masculinidad también hay que replantearlo y yo creo que muchos hombres han sido víctimas de esto y es parte de las repercusiones, este problema del acoso, una de ellas. Sí, este es un tipo de víctima que no tiene comparación con el tipo de víctima que estamos hablando, ¿no? Nosotras, inclusive, estos 7 feminicidios al día tienen mucho que ver con esta idea de cómo debe de ser una mujer. En realidad, en la sociedad, digamos, lo podemos ver en la publicidad, en todos lados, en los medios de comunicación, repiten esta idea de que somos un poquitito más parecidas a un objeto sexual, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues claro, cuando nos remiten a un objeto, tanto en la calle, ¿no?, de admiración o de lo que sea, sin que les importe lo que pensemos, pues claro, nos llegan hasta matar. En el caso específico de los hombres como víctimas, son víctimas, digamos, de esta misma masculinidad que se les hace muy difícil cambiar porque no son socialmente aceptados. Yo cuando se acercan a mí los hombres y me dicen, Citlali, yo quiero aportar algo, yo quiero ver qué es lo que puedo hacer desde mi ser hombre, y les digo, habla con otros hombres. Háblales de lo que sientes, de cómo te sientes, ¿no? Procura ser un poco más tierno. Y eso, imagínate, les cuesta muchísimo trabajo. Ay, bueno, ¿no? Porque muchos empiezan con ese prejuicio de que, tierno, entonces ya me van a asociar con una niña. Exactamente. ¿No?
por no mencionar otros adjetivos calificativos. Claro, y en la medida en la que vienen a mí y me dicen, es que yo también soy víctima porque no puedo llorar, y yo, claro que les voy a ver a la cara y les voy a decir, a ver, yo soy víctima porque a mí me pueden matar y violar, y a mí me están todo el tiempo desnudando con la mirada, todos los días, en todo momento en la calle, ¿no? Inclusive en el trabajo, inclusive en la casa. Casi todos los crímenes, digamos, que se cometen solo por ser mujer, o sea, que son con toda esta connotación de género, son cometidos por personas que conocemos. ¿Por qué? Pues porque está tan normalizado que nos pueden llegar a violar y entonces nosotras nos vamos a quedar calladas. Por eso es muy importante regresar a la parte de la denuncia, pero sobre todo a la parte de hablar, de contar. Nosotras en Calle Sin Acoso le apostamos mucho a hablar entre nosotras, a generar esta comunidad. Inclusive, si tienen chance, hoy a las 6 desde el Instituto de las Mujeres vamos a estar en el Museo de la Ciudad hablando exactamente de esto, cómo cuidarnos entre nosotras. El autocuidado es muy importante, porque los mensajes que se dan siempre son a que nosotras nos tenemos que cuidar. Otra vez nos están culpando de nuestra propia seguridad, cuando en realidad tienes mucha razón. La masculinidad tiene mucho que ver. La violencia siempre es culpa de quien la comete. No es de nosotras, no es por cómo vamos vestidas, no es porque estamos a ciertas horas en la calle, sino es porque hay alguien que está educado para hacerlo. O sea, está educado, está muy como educado en una impunidad muy grande. Claro, ¿no? porque aparte las leyes, la inexistencia y las mismas penas inexistentes, estériles, son las que siguen provocando que estos casos se den. No hay, ni siquiera hasta por eso, que los hombres, o bueno, ante una situación de violencia, piensen dos veces en las repercusiones. Imagínese, Radio Escucha, de por sí la violencia que existe en el país, y agréguele y adiciónele la parte que tiene que ver con la mujer, pues es tú lo mencionaste muy bien, es un tema impune, es la impunidad. Sí, y de hecho, inclusive desde que estamos muy pequeñas y pequeños, se nos enseña a que en el caso, por ejemplo, del consenso, porque tiene que haber un consenso sexual, ¿no? Cuando estamos despertando y que de pronto hay un niño que le empieza a pegar o empieza como a empujar a una niña e inmediatamente le decimos que le gusta, ¿no? Por ejemplo. O que de pronto hay alguien que le esté insistiendo mucho a una mujer y entonces le dicen, ¿sabes qué? Que hazte un poquito más la difícil, ¿no? Son estas, otra vez vuelvo a lo mismo, esta concepción de la conquista, ¿no? Que si de verdad pónganse a ver las películas de los 20, 30, inclusive hasta las de María Félix, son una cosa, o sea, yo veo a estos hombres que las jalonean y ellas se hacen las difíciles, les dan una cachetada y son relaciones violentas y son relaciones de poder en donde los hombres, otra vez volvemos a esta masculinidad tóxica que les hace creer que lo que necesitan es agarrar a su presa y que la presa de alguna manera para poder obtener esta protección necesita ser un poquitito más no tan y no lo quiero decir al aire, pero no tan fácil, ¿no? Y entonces es un castigo inmediato. Te pasó porque eres así, te pasó porque te vistes así y te pasó porque no te hiciste la difícil y porque en realidad tú hiciste que él te estuviera insistiendo, ¿no? Ha pasado algo a nivel internacional que a mí me ha sacudido mucho, que es el caso de la violación tumultuaria en San Fermín, el caso de La Manada. Esta chica de 18 años, que la vieron entre cinco chicos, es impresionante cómo es que en la opinión pública aún insisten en que ella, como no gritó, como no luchó, me recuerda mucho el caso también de los Porquis, aquí en México. Como no hizo nada, entonces a ella yo creo que le estaba gustando, dicen algunos, ¿no? Porque ella pues no luchó, ¿no? Entonces aquí hay algo muy interesante. A nosotras se nos dice, si tú te resistes, te vamos a matar. Ajá. O sea, estamos entre la vida y la muerte. Y no es una decisión, sino debería de ser algo placentero, porque entonces lo que vamos a estar pensando es que todas estas cuestiones es porque nosotras nos tenemos que resistir, tenemos que luchar, ¿no? Y eso es injusto para la vida de las mujeres. Todo este caso de acoso es injusto porque no tendríamos por qué estar, o sea, yo, por ejemplo, yo siempre voy por la vida diciendo, yo no quiero ser feminista. Yo lo que quiero es que me dejen caminar libre por la calle. Yo no tengo por qué venir a este programa. Yo no tengo por qué estar diciendo vamos a hacer un video, vamos a hacer una charla hoy, vamos a ver
qué alianzas hacemos. Yo pertenezco a una red que está a nivel nacional e internacional, justo en contra del acoso y la violencia contra las mujeres. Y es lo mismo que yo digo, es que es injusto, ¿no? Es injusto lo que nos pasa. Y entonces, por otra parte, hay personas que me dicen que es mi deber como mujer cuidarme. Mi mamá siempre me decía, no te expongas, hija, no te expongas, ¿no? Y entonces siempre he pensado que es mi culpa. El primer paso que hay que tomar es este. No es nuestra culpa lo que nos pasa, no es por cómo vamos vestidas, pero sí es importante visibilizarlo y es más importante hablar entre nosotras. Es muy, muy importante esto. Te voy a decir por qué, porque también muchas de estas cuestiones nos alejan. Si tú te fijas es cómo iba vestida, si nos ponemos a pensar en quién se viste mejor o quién se viste peor, nos alejamos entre nosotras. Si empezamos a ver quién es buena mamá, quién es mala mamá, nos alejamos entre nosotras. Tenemos que empezar a abrir posibilidades de otras maternidades, otro tipo de pareja, otro tipo de amarnos también entre mujeres, y en la medida en la que abrimos estas posibilidades también estamos incluyendo a otros hombres a que hagan lo mismo, a que puedan ser más humanos y que nos podamos ver entre humanos y entonces nos podamos comunicar entre humanos en la calle y en todas partes, ¿no? Citlali, ¿cómo percibes a los hombres, a los jóvenes de tu edad, por ejemplo? De mi edad. Yo tengo 35. Pues los jóvenes de mi edad, yo veo que los que me rodean, que tengo que decirlo, yo soy una persona privilegiada, yo tengo estudios de posgrado y he viajado, ¿no? O sea, soy una persona muy privilegiada. Mi mundo no representa la mayoría de las personas de 35 años en este país, lamentablemente, pero bueno, dentro de mi círculo yo sí creo que he hecho la diferencia. Yo sí estoy segura y me reconozco que he tenido un impacto en la vida de las personas que me rodea, porque creo que no es que lo haya querido, sino que son, pues digamos, herramientas de supervivencia. Los hombres sí se han acercado a mí, como te he comentado. Yo siempre les hago el énfasis de que si quieren involucrarse en esta lucha, tienen que tomar esta violencia que les han enseñado a ellos específicamente en contra de las mujeres, porque mira, todas y todos somos violentos, eso vamos a partir desde cero, ¿no? Pero en específico esta violencia que nos separa entre hombres y mujeres, ellos tienen que hacerse cargo de esa violencia e ir con otros hombres y tratar estas violencias con cultura de paz y con muchísima meditación hacia el interior, y que encuentren esas pequeñas violencias y que hagan ejercicios cotidianos todo el tiempo, que tomen en cuenta que toda la historia de la humanidad hasta ahora, ¿verdad?, de todo el conocimiento ha estado a cargo de los hombres. Inclusive yo les digo, imagínense que toda la parte de la sexualidad de las mujeres, por la cual nosotras hemos estado como un poquitito más como sometidas de esta manera, estuvo a cargo de estos hombres, que se vean ahí tomando esas decisiones y que nos dejen un poco participar. ¿En dónde? En las tomas de decisiones, que nos dejen un poco participar y no un poco, sino que nos dejen participar y que vean cómo es que hemos estado excluidas de todos estos espacios, que puedan guardar silencio tal vez 2-3 minutos y que sepan que no es que nos cueste más porque la naturaleza de las mujeres es así, sino porque la historia tiene peso en nosotras y nos ha dicho cómo tenemos que ser. Y entonces, por eso es que tal vez nos tardemos más. Y entonces así vamos a poder tener un norte de igualdad. Y entonces nosotras nos tenemos que visibilizar. Primero, lamentablemente, estamos visibilizando esta violencia. Ellos tienen que interiorizar esta violencia y hablar con otros hombres, como bien lo decías, hay que ver qué onda con esa masculinidad, porque hay muchos hombres que tienen esta idea de como el síndrome del héroe, y entonces empiezan a decir, yo quiero también luchar por las mujeres, y son damitas y las tenemos que proteger, y eso refuerza otra vez el estereotipo, ¿no? Yo creo que no es por ahí. Sean de verdad valientes y confróntense entre ustedes. Sí, ellos mismos, ¿no? Claro, por supuesto. Y agradezco de verdad que pues estén participando en este tema de que decidimos traer de nueva cuenta, y yo creo que Citlali, te vamos a invitar, no sé si en 15 días podamos, porque
este tema pues está generando muchas opiniones. Hay un anónimo, dice, soy empleado federal, sufrí acoso en mi trabajo y al hacerlo abrí una caja de Pandora. Me trajo acoso laboral, enemistades e incluso reubicación increíble que las mismas mujeres se ponen en tu contra. Es un verdadero infierno. Claro. Lamentablemente no le hicieron nada al individuo. Me imagino que puso empleado a lo mejor por error de dedo, pero quizá era empleada. Pero pues sí, no hay una instancia y yo quería referirme, nada más que el tiempo ya se nos va a agotar, sobre este maestro del TEC acusado de abuso, que a mí me sorprendió. Es imposible imaginar todo lo que puede vivir una víctima que destapa algo. Y en ese sentido hay un hashtag que a mí me gusta mucho, que es el yo sí te creo. En esta ocasión yo creo que se ha destapado algo realmente preocupante, porque inclusive hay que ver cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento. El hostigamiento tiene que ver con este rol de poder que juega, por ejemplo, en este caso de las universidades, los profesores, los directores, en el caso del ámbito laboral, el papel que juegan pues las personas que tienen un cargo mayor, ¿no? Es muy, 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 muy difícil que una mujer, sobre todo mujer, se anime, pero en el caso del TEC empieza a haber ya protocolos. Yo sé que aquí en Guadalajara, en el ITESO, por ejemplo, ya está empezando a haber un protocolo en cuanto a este tipo de acosos. El primer paso siempre es creerle a la víctima, pero no es una credibilidad a ciegas. Tiene que ser un consejo que esté muy, muy bien preparado, y también por eso hago mucho énfasis en los perfiles que tengan este tipo de acciones, es decir, estos consejos o este grupo de personas que puedan primero respaldar a la víctima y después tomar una decisión de qué hacer, no en tanto a qué grado o qué tanta violencia sufrió, sino que sabemos que es algo sistémico, ¿no? O sea, que es algo que se puede repetir. Pero es un ¿no? avance. Claro, ¿no? y que tiene que ser una sanción ejemplar, ¿no? O sea, no porque lo vayan a correr nada más, sino porque tiene que saberse. Y sobre todo, exacto, saberse para evitarlo y para denunciarlo y señalarlo y sancionarlo, como en este caso. Y protocolos, ¿no? Eso que al final vas generando también una solución que ahí se va replicando, que esa es la idea. Bueno, no voy a mencionar nombres, dice, debe el gobierno socializar el tema e incluirlo a todos los niveles, y tenemos que reconocer que esto empieza desde casa. Y dice, gracias a Dios personal tuve como ejemplo una casa llena de mujeres bien educadas y un padre caballeroso. Terminación 13, si pueden ayudar en el caso, bueno, en un momento más, este es de otro tema. Dice Humberto, ¿hasta qué grado o límites decidir a una mujer que está hermosa y no ser acoso? Eso es todo un tema, porque como acabamos de decir, es todo un peso que antes de hablar, antes de relacionarnos así, yo sí invitaría a todos los hombres a que puedan reflexionar 2 segunditos antes para ver por qué lo están diciendo y qué es lo que quieren conseguir con eso. Citlali, me piden los datos de la charla de hoy en el museo. Por favor, vayan, es hoy 30 de noviembre, es a las 6 de la tarde, se llama Estrategias de autocuidado frente a la violencia y es en el Museo de la Ciudad. Y bueno, libre. Es entrada libre, vamos a estar ahí haciendo un ejercicio sorpresa, esperemos que vayan. Vas a ver que sí. Y el colectivo Búsquelo Radio Escucha Calle Sin Acoso, ¿en dónde? En Facebook, ahí estamos, o si no en Twitter, Calle Sin Acoso GDL, también tenemos el correo callesinacosogdl@gmail.com. Lo importante es esto, que hay una alternativa. Si ustedes están padeciendo, sufriendo esta situación, aquí pueden acercarse a este colectivo y nos vemos muy pronto otra vez para charlar de esto. Muchas gracias, Gaby. Citlali Murillo estuvo con nosotros y nos vamos al resumen de Canal Continental de Noticias. Esto es Zona 3, segunda emisión.